tuya. Por eso te suplicamos en esta noche que tú nos asistas. Tú pases carbón encendido por nuestros labios. Que no sean mis palabras, sino las tuyas. Señor, que tú hable a nuestros corazones, que tú trates con nosotros, que tú ministres nuestras almas por medio de la enseñanza de tu palabra. Esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. La Biblia nos manda a nosotros estar gozosos. ¿Cuándo debemos estar gozosos? Siempre, ¿verdad? No solamente cuando las cosas van bien. Dice, estad siempre gozosos y orad sin cesar, no sin César, sino sin cesar. Orad sin parar, continuamente. Ah, no importa si usted está trabajando, si va en el camión, si va en el carro, si va en la calle haciendo sus quehaceres, vaya clamando al Señor. Mantenga una mente de oración durante todo el día. Así me mantengo yo durante todo el día orando. Yo pienso que cuando usted mantiene una mente y un corazón de oración, óigame, las tentaciones se le pueden presentar, pero como usted se mantiene en un ambiente de oración, ¿verdad? No le da cabida a eso en su vida. Entonces, es importante orar. Vamos a Filipenses capítulo 4. Por eso vamos a hablar sobre ese gozo, el gozo del cristiano. Todos estamos llamados a estar gozosos, estar siempre gozosos. Y no te traza una circunstancia específica, porque todo el mundo está gozoso cuando las cosas van bien, cuando todo marcha bien. Estamos gozosos. Pero es que nuestra fuente de gozo y de regocijo está en el Señor. El hecho de nosotros estar en Cristo es el mayor gozo. Ese es el mayor privilegio. Esa es la mayor bendición. Y dice la Escritura, bienvenidos hermanos, dice que en Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. En Él estamos completos. Bien, entonces en esta noche, este es el tema que vamos a tratar sobre el contentamiento. Déjenme ver. Ok. Bien, el contentamiento del cristiano. Contentamiento cristiano. La base bíblica nos vamos a ubicar aquí en Filipenses capítulo 4. Alguien me lee del 1 al 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hasta el 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, otra persona me puede leer los versículos 8 y 9. 8 y 9. Yo quiero que meditemos un poco en lo que nos enseña el texto, en lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Porque no es el apóstol Pablo, es Dios quien está hablando por medio del apóstol Pablo. ¿Ok? Amén. Vamos a ver. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Vamos a leer entonces del 10 al 20. Alguien me lee esos pasajes. 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaseis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Queremos en esta noche, Señor, que tú nos ilumines el entendimiento, comprender tu palabra, compartirla con otros, que tú animes, Señor, y fortalezca a cada hermano y que tú nos ayudes, Señor, a tener un corazón generoso como tú eres generoso, porque todo lo que hemos recibido ha sido un puro don, porque tú lo has dado todo. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos ayudes, Señor, a tratar este tema. Que tu Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el tema que vamos a tratar es el contentamiento cristiano. Es una doctrina elemental porque en las iglesias siempre llegan personas con, con muchas aflicciones,
preocupaciones y van a una iglesia como buscando un refugio, ¿verdad? Y no se le debe cargar con más problemas, sino que andan buscando una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Y la Biblia está llena de consolación. La Biblia está llena de consolación. Es una fuente inagotable de consuelo. Y por eso hemos elegido este tema del contentamiento. Es de humano sentirse triste en cualquier motivo, de cualquier circunstancia que atravesemos. Pasamos por momentos de tristeza. ¿Quiénes de los que están aquí o los que están por Zoom no han tenido momentos de tristeza? Todos. Nadie escapa de ese momento. ¿Quién no ha llorado? Antes decían, los hombres no lloran, ¿verdad? Pero sí, todos hemos llorado, hemos pasado momentos de tristeza. Nuestro Salvador Jesús lloró. Jesús lloró ante el sufrimiento de los demás. Y quizá las lágrimas nuestras, muchos no las conocen, solo Dios, porque se las derramamos a Él. Delante de Él derramamos nuestras lágrimas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios enjugará toda lágrima. Dios secará toda lágrima en aquel día. En aquel día. Vamos a ver qué nos enseñan las Escrituras sobre este tema del contentamiento. Dice, estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor. ¿Eh? Siempre. Vamos a ver, ¿qué es el contentamiento? ¿Quién me dice? Yo quiero ¿qué entendemos por contentamiento? ¿Saben qué es el contentamiento? ¿Eh? Vamos a ver yo. Como felicidad, regocijo. Regocijo, ese es un sinónimo, regocijo. ¿Qué otra cosa? Creo que es como estar contento a pesar de, A pesar eh, de- a, eh, a veces enfrentamos situaciones, tribulaciones y muchas veces son situaciones para estar como llorando, postrado o derrotado en el piso. Sin embargo, en Cristo hay algo inexplicable que es Él. No digo en Cristo es algo, es Cristo quien nos sostiene dentro de nuestra vida, nuestra alma es Él que nos Amén. sostiene. Amén. Ustedes saben lo que es un sambá, el sambá. No. No sé cómo le llamen en otros lugares, pero nosotros lo conocemos. Ustedes han visto lo que él golpea el boxeador. Eh, eh, ese saco le decimos sambá. Y a veces uno está como el sambá, así, recibiendo golpes. Y tú dices, wow, yo no salgo de una. Estoy de prueba en prueba, de situación en situación. Pero Dios está en control. Y Dios quiere que nosotros estemos regocijados en todo. Vamos a ver qué nos enseña las Escrituras en este pasaje. Cuando Pablo escribe Filipenses capítulo 4, Pablo no se encontraba en la Romana, en Valladolid, en una playa, estaba en la prisión y en condiciones muy lamentables. Sin embargo, Pablo, no vemos en él el más mínimo
la más mínima queja, sino que le estaba animando a otros. Pablo escribe esta carta estando preso en Roma. Y los filipenses le habían enviado varias ofrendas a lo largo de los años. Pero por alguna razón no revelada en este pasaje, no lo hacían desde hacía un tiempo. Y Pablo les escribe y les dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Y es interesante que Pablo no se queja ni los acusa de haberlo olvidado. Pablo reconoce que quizás ellos tenían la intención, pero no habían tenido la oportunidad. De hecho, la palabra que se utiliza es la palabra kairos en griego, que está hablando del tiempo, no de los hombres, sino de Dios. Esta palabra que se usa implica que él entiende que Dios no había orquestado que la ayuda de los filipenses fuese posible hasta ahora. En otra palabra, Pablo dice: si esto fue así, fue porque Dios lo permitió. Esto protegió a Pablo de tener resentimiento contra sus hermanos. ¿Qué reacción la de Pablo al dar gracias al Señor? Y esta es la respuesta de un hombre confiado en el control soberano de Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos creen que Dios tiene control soberano sobre todo? Amén. Dice que Él abre su mano y Él colma de bien a todo ser. Y el Señor también, ejemplos vemos en las Escrituras donde el Señor le dice: hijitos míos, no temáis, no tengas miedo, no tengan miedo. Si Él cuida de las aves, también tiene un cuidado de nosotros. Pablo entonces escribe a Filipenses y le dice: gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Les está exhortando a la firmeza en el Señor. Evodia y Síntique, Pablo les recomienda que sean de un mismo sentir. Al parecer habían algunas diferencias. Y Pablo también dice: te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores. Eran colaboradores de Pablo y Pablo los destaca y reconoce su labor. Eso es agradecimiento, eso es gratitud. Cuando tú reconoces la labor que otros han hecho por ti y por la obra del Evangelio. Oye, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, eran verdaderos creyentes, genuinos. Y en el versículo 4 habla de ese regocijo: regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Yo quiero que en esta noche veamos 4 condiciones para el contentamiento. La primera condición es que el contentamiento requiere una confianza absoluta en el control soberano de Dios. Eso es muy fácil hablarlo y predicarlo, ¿verdad? Es muy fácil. Pero ¿y cuando lo estamos viviendo? Pregúntele a los discípulos cuando estaban en la barca, que los vientos eran contrarios y que el agua se estaba metiendo en el barco. Y Jesús durmiendo en la popa. Los discípulos pensaron que ellos iban a perecer. Nos estamos hundiendo, el maestro está dormido. Vamos a perecer.
¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a ellos? Cuando ellos despertaron al maestro, maestro, despierta, que nos hundimos. Ellos pensaban que se iban a hundir, que la barca se va a hundir con Cristo adentro. Qué contradicción, ¿eh? Que usted crea que un barco se va a hundir con Cristo adentro. Igual que suele pasar, ¿verdad? Con nosotros como creyentes, que pensamos que vamos a sucumbir ante una situación teniendo a Jesús como nuestro Señor. ¿Y qué les reprochó Jesucristo a ellos? Una sola cosa. ¿Quién me dice? ¿Qué fue lo que les reprochó a los discípulos? La falta de fe, pastor. Un café, su incredulidad. Entonces podemos decir que la duda, la incredulidad está asociada ¿a qué? No, es lo mismo, la falta de fe, pero me estoy refiriendo, ¿está asociado a qué? Cuando hay duda y hay incredulidad, ¿qué hay? Hay miedo, Miedo, ¿qué más? Desconfianza, ¿qué más? Ansiedad, todas esas cosas están presentes y toman control de tu vida y te paralizan. Pero la confianza en el Señor disipa todo temor. Por eso decíamos hoy en la perla que lo que decía el salmista, el día en que temo, yo en ti confío. Yo confío en el Señor. Mi confianza está puesta en Dios. Entonces, el contentamiento requiere confianza absoluta en el control soberano de Dios. Yo quiero que alguien me lea este párrafo aquí, los hermanos que están por Zoom, que lo ven un poquito más claro, a partir de donde dice, Pablo escribe esta carta, bueno, y esa parte hablamos un poco sobre eso, pero puede leer a partir del segundo párrafo que dice, es interesante que Pablo no se queja. Si alguien puede leer a partir de ahí. amén. Es interesante que Pablo no se queja ni los acusa de haberlo olvidado. Pablo reconoce que quizás ellos tenían la intención, pero no habían tenido la oportunidad. Kairos en griego, la palabra que usa implica que él entiende que Dios no había orquestado que la ayuda de los filipenses fuese posible hasta ahora, em, posible hasta ahora. Ay, En, perdón. en otras palabras, En otras palabras, Pablo dice, si esto fue así, fue porque Dios lo permitió. Esto protegió a Pablo de resentirse contra sus hermanos. ¿Qué reacción la de Pablo al dar gracias al Señor? Esta es la respuesta de un hombre confiado en el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Amén. amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Bien. El segundo punto para ir avanzando, el contentamiento requiere de aprendizaje. No es que usted nace siendo contento, ¿verdad? No, al contrario. Nosotros siempre tenemos una tendencia a quejarnos, a cuestionar. ¿Y por qué a mí y a este no? Y somos como aquel salmista llamado Asaf, que veía la prosperidad de los impíos. Mira, este impío hace y deshace y no le da ni gripe. Y mire cómo está, cómo florecen sus negocios. Y yo
sirviendo al Señor y prueba y lucha y batalla y dificultades. Pero dice Asaf que cuando él entró al santuario de Dios, entonces le entendió el fin de todos ellos. El contentamiento requiere de aprendizaje. El contentamiento no es natural para el ser humano y por eso Pablo tuvo que aprenderlo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Viene la pregunta, Jenny, ¿dónde se aprende esto? ¿En qué universidad? En la universidad de la vida, las pruebas, las dificultades. Las dificultades. ¿En qué otra cosa pudieras añadir? Bueno, en la palabra de Dios también, porque tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo Pablo, que aún estando preso, no se queja de su condición, mejor dice que debemos estar gozosos. Cualquiera lee eso y nunca se imagina cuál era su situación en ese momento. Amén. Amén. Eso es así. Sí, hermano. Estaba viendo aquí, hermano, que cuando uno lee así el capítulo 4, que estamos tratando, aquí miramos claramente que Cristo es la provisión de vida, porque debemos de meterlo en el, como quien dice en la película aquí del capítulo 4, Sí. en donde pues él se goza por la ayuda que ha recibido y debemos de entender que en ese tiempo no había Cele, no había Western Junior, o sea, para poderle mandar algo a Pablo, la preparación en la iglesia, quién la va a llevar, si había ánimo para alguien de ir, porque no es que había un Uber ahí. Sí. Muchas veces podía ser que hay que caminar, camello, burro, lo que sea, imaginándonos cosas. Pero aquí lo que Pablo nos está enseñando que él se da cuenta que si él tiene provisión es porque es la mano de Dios. Ujú. Porque si él está esperanzado en esa ofrenda que le manda, se muere de hambre. ¿Verdad? Entonces, y veo otra cosa, hermano, que realmente no debemos de pasar por alto. El problema que él está tratando en el versículo 6, el afán. Entonces, el afán es que a veces pensamos que es que andemos trabajando para aquí, para allá, para acá. Pero cuando nosotros vamos a la palabra original, es algo que te perturba. Que te O roba la sea, paz. exacto, o sea, porque él mismo enseña aquí que lo único que el antídoto a esto es la oración y el ruego. Gloria. Porque ¿qué es lo que pasa? Algo que te perturba, te descompone el corazón, por decirlo así, y como dice aquí, y los pensamientos. Te está perturbando algo que te roba la paz, te roba la tranquilidad, el sueño. Entonces, cuando eso ocurre, Él nos dice, vayamos que el Señor conozca esto. No porque no lo sepa, pero dice que nuestras oraciones son el gozo de Él. Amén. Y yo pienso, hermano, que todo aquello que no te proporciona eh, un acercamiento a Dios y todo lo que no te proporciona una paz interior, primero con el Señor. Aunque esté bonito, aunque esté bien decorado, aunque sea un buen regalo, no es de Dios. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y dice que la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Eso es importante tenerlo presente. Entonces Pablo en medio de la tormenta podía estar tranquilo, podía estar confiado porque su fe estaba depositada en Dios. Vamos a la hermana Ruth que nos lea sobre este punto 2 de que el contentamiento requiere aprendizaje. Vamos a ver. Hay varias Ruth, la hermana Ruth. ¿Cómo es que Ernesto le Yolanda.
El contentamiento requiere aprendizaje. El contentamiento no es natural para el ser humano y por eso Pablo tuvo que aprenderlo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Versículo 11. Énfasis propio. ¿Cómo crees que alguien aprende a contentarse en cualquier situación, sobrellevando toda clase de situación? Así como un corredor entrena corriendo, el contento entrena contentándose cuando aparentemente no hay razones para hacerlo. En medio de eso, es Dios quien nos enseña a estar bien, independientemente de las circunstancias. ¿Cuánta libertad y gloria hay en el contentamiento? Los momentos que desafían nuestro contentamiento no son desdichas, son lecciones para aprender a estar satisfechos en el Señor, sin importar los bienes y posesiones que tengamos. Este aprendizaje es un proceso y requiere tiempo. Cuando nos sentimos inconformes con lo que Dios nos ha dado, deberíamos arrepentirnos de nuestra actitud, pedir perdón y decir, Señor, perdóname porque a pesar de tenerte a ti, estoy descontento y me siento desdichado. El corazón piensa que necesita más, pero no es así. Si tenemos al Señor, tenemos un precioso y eterno tesoro. Amén. ¿Qué nos puede decir, hermana Ruth, brevemente ahí? Sí, esa última parte que dice que debemos de arrepentirnos, es muy cierta. Como seres humanos siempre estamos viendo lo que tienen los demás, cómo se miran los demás. Nos comparamos constantemente y es verdad que se nos olvida que el Señor es, o sea, tener al Señor, haber sido rescatados por Él no tiene precio y eso es todo lo que necesitamos. Amén, amén. Qué bueno es el Señor. Bien. El punto número 3. El contentamiento requiere estar satisfecho con poco. Nosotros debemos dar gracias. No dicen algunas cosas. ¿En qué debemos dar gracias? En todo. ¿Y por qué? Según 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Por qué? Ahí Porque se es la voluntad de Dios. muéstrame cuál es tu voluntad. A veces estamos pidiendo al Señor, pero ya la Biblia te lo dice. La voluntad de Dios es que aprendamos a dar gracias a Dios en todo. Aun cuando la situación que estamos pasando es considerada una tragedia. Me echaron del trabajo y ahora, ¿cómo me hago? Pero nada escapa de la soberanía de Dios, del control del Señor. Esa es la voluntad de Dios, el dar gracias. Aún por aquello que nosotros no lo entendemos y que nos está sacando lágrimas. Vamos a ver, la hermano Carlos y luego Carlos. Tengo un pequeñito testimonio. En el 2016 yo estaba muy afanado. Eh, tenía abrumada la vida ocupada, trabajando más de la cuenta. Y de alguna manera, pues tuve un accidente, me quebré los dos brazos. Y pude decir en la ambulancia, bueno, señor, ¿qué es lo que quieres? Y sentí que el Señor me habló en ese momento. Me paró. Me dijo, me sacó fuera de jugada y me dijo, yo sentí en mi corazón. Yo sabía y orando estaba tratando con mi vida. Entonces le dije yo en oración en la ambulancia, Señor, aquí estoy. Y cuando empecé a hablarle, me entró una paz y una felicidad, todo quebrado.
iba todo mal, pero iba bien feliz. Gloria a Dios. Iba bien feliz para el hospital. Por muchas cosas, porque estaba vivo y porque el Señor me había hablado y decía yo, heme aquí. Amén. Amén. Dar gracias a Dios en todo, esa es su voluntad para con nosotros. Pablo decía, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Era como un carro todoterreno. Él lo había aprendido. Y eso no se aprende de lunes a martes. El Señor nos lo enseña a través de las circunstancias. Circunstancias que Dios permite o trae a nuestra vida, pero que no escapan de su control. No escapan de su control. Alguien decía, bueno, aunque yo tenga un papá carnicero, que tenga una carnicería o un supermercado, si Dios me cerró, ese día mi papá no me da carne. También me cierra, ¿verdad? Cuando Dios decide probar nuestra fe, Él utiliza cualquier circunstancia, porque la prueba lo que hace que eh, trae a relieve nuestra verdadera condición. Porque en momentos de abundancia todo el mundo dice gloria a Dios. Pero vamos a ver cuando viene la prueba, si realmente vamos a decir Jehová dio y Jehová quitó. La hermana Candy quiere decir algo. Sí. Sí, yo tengo un pequeño, bueno, es un gran testimonio. A mi mamá primero se le murió un hijo en el 2004. Después, pues murió mi papá en el 2012, creo. Mi mamá estaba muy triste, desconsolada por mi hermano, después por mi papá. Y en el 2017 murió ella. A mí me dolió muchísimo la muerte, ya eran 3. Y yo estaba enojada con Dios. Le decía que por qué. Y en el 2020, para el COVID-19, mi hermano mayor murió. Ese día yo le dije, Señor, gracias porque te llevaste a mi mamá. Gracias, Señor, perdóname porque yo solo he sido egoísta, solo pensaba en mi dolor. Gracias, Señor. Yo vine a dar gracias de la muerte de mi mamá, de tanta pérdida de ser querido, porque ya mi viejito está en el cielo, ya no necesita estar triste, ni llorar, ni nada por nada. Gracias al Señor por la muerte de mi mamá, que murió en Cristo. Sí, hay que aprender. Eso se aprende y Dios nos lo enseña. Como decía Jenny, hay una escuela y el Señor ahí nos enseña en esta vida a estar contentos. Hay situaciones donde Dios nos enseña a contentarnos, aún con lo poco. Vamos, Ernesto. Sí, así rápido, Vámonos. hermano, en el caso de, a veces uno se puede poner a pensar, ¿verdad? Analizar, que, bueno, habla de escasez Y de y abundancia. hace de abundancia, habla de hambre como estar lleno. Pero fíjate que, o sea, según aquí el Señor nos está enseñando que en los dos extremos debemos de tener cuidado, porque a veces puede hacer que alguien tenga la refrigeradora llena, puede escoger lo que comer, ¿verdad? Y no estar contento. O sea, y no estar contento. Sin embargo, hay otro que tal vez solo tiene sal con tortilla y tortilla con sal y come bien, Y mango con bien sal. alegre, Mango ¿verdad? verde con sal, ¿verdad? Y come bien alegre, bien, o sea, con esa paz, pues que, por aquí lo que se está resaltando es la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento en esas circunstancias. Que también alguien, como te digo, puede hacer que esté bien económicamente y estar con un descontentamiento, una tristeza
porque también puede haber la lucha de decir, yo me gano esto, Ujú. o sea, o quiere más. Wow, o sea, tiene Sí, que, siempre es el ser una humano lucha quiere ahí. más. Uno nunca se sacia. Eh, y eso es lo que Dios nos está enseñando, a tener conformidad con su voluntad, sea mucho o sea poco. La hermana Natividad me va a buscar Proverbios 37 al 9. Proverbios 37 al 9. Y en lo que la hermana Dalinda lee el párrafo, entonces la hermana Natividad lee el pasaje. Ok, hermana Dalinda. El contentamiento requiere total dependencia de Cristo. Este es el secreto del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Estar en Cristo nos permite lidiar apropiadamente con los extremos financieros que nos toque vivir. La expresión que me fortalece en el griego hace alusión a que Cristo concede poder a Pablo para enfrentar cualquier situación. Estar contentos con poco no es humanamente natural. Nuestras inclinaciones egoístas y materialistas nos conducen a la queja y al descontento con mucha facilidad. Pero Cristo en nosotros hace posible estar contentos con poco. En una ocasión, un puritano se sentó a la mesa para comer y lo único que había en ella era un poco de pan y agua. Su respuesta de asombro y gratitud, tan pronto se sentó, fue, ¿cómo? ¿Todo esto además de Jesucristo? Esto nos recuerda que si tenemos a Cristo, ya tenemos suficiente. El secreto del contentamiento es apreciarlo a Él de manera que podamos decir lo mismo que este puritano. Este puritano estaba experimentando lo mismo que Pablo cuando expresó, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tristemente, hay gente que tiene a Cristo y no valora apropiadamente la Biblia. Apropiadamente. La Biblia nos llama constantemente a apreciar, ver y disfrutar a Dios. Salmos 34:8, Mateo 13, el 44 al 46. Cuanto más valioso es Cristo para nosotros, menos buscamos en este mundo nuestro contentamiento. El autor de Hebreos también nos enseña sobre esto al decirnos, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos, autarques, con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, no deseen tantas cosas porque ustedes ya tienen a Dios y Él nos ha dicho que estará con nosotros. Amén. Amén. Esa cita, manténgala ahí, subráyela, Hebreos 13:5. Vamos a la cita de Proverbios, hermana Nati. Dos cosas es demandado. No me niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me dé pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Hermana Natividad, ¿qué nos dice ahí brevemente? Dos cosas te he demandado, no me las niegue antes que muera. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? La número uno, Manténme del pan necesario. sí, pero antes del pan necesario dice palabra. Palabra mentirosa aparta de mí. El proverbista está orando, le está pidiendo al Señor eso. Ujú. ¿Y qué otra cosa? No me dé pobreza ni riqueza.
Es una petición. ¿Y qué le está pidiendo? Manténme Manténme del pan necesario, no de lo sea que necesita. que me sacie y No, que niegue no y quiero, diga, o sea, él le está ¿quién es diciendo, no quiero lujo no porque quiero él había visto que todos los extremos pueden llevar, como decía Ernesto, ¿verdad? Los extremos, tanto de lo uno como de lo otro, también puede llevar a la queja, al descontento, o puede llevar también a la vanagloria. Que Dios nos libre. Vamos a culminar con esta parte muy importante que se titula Contento comprando. A veces, cuando nosotros vamos a cualquier establecimiento a comprar y no nos alcanza la plata, ¿cómo nos sentimos? Descontento. No nos alcanzó para comprar eso que queríamos. Tener el dinero para comprar algo no implica la aprobación de Dios para hacerlo. Eso es importante. El hecho de que usted tenga el dinero, eso no significa que Dios lo está aprobando para que usted lo invierta y lo compre. Hermana Jenny, para que lea ahí. Entonces, lo primero que usted debe hacer es esa pregunta. ¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Es una necesidad? ¿Algo vital? ¿O se puede esperar? ¿Se puede esperar? La publicidad, mire, yo estudié publicidad y yo sé que la publicidad trabaja con los sentidos. Con los sentidos. Usted está viendo un juego de pelota y de repente le presentan esas Coca-Cola así, mire, botando. Y déjame buscar una Coca-Cola también. Sí, porque trabaja mucho con la psicología, la mente. Entonces, la misma publicidad, el bombardeo le dice, está en especial, aprovéchalo ahora porque si no, pero desde que usted nació hay especiales. Los especiales nunca se acaban. Siempre habrá especiales en esta vida. Eso nunca se termina. Vamos a ver, Jenny, para que nos dé el tiempo. El contento comprando. Tener el dinero para comprar algo no implica la aprobación de Dios para hacerlo. Como ya hemos dicho, el creyente se debe ver a sí mismo como un mayordomo de los recursos de Dios y debe, por tanto, discernir la voluntad de Dios con relación a la forma de gastar sus recursos. En este sentido, sugiero considerar la siguiente pregunta al momento de comprar. Primero, ¿necesito lo que voy a comprar? El mayordomo contento no compra porque quiere, sino porque necesita algo. Resiste las inclinaciones internas de la avaricia y las externas de la presión de grupo y la publicidad. Por supuesto, debemos evitar el extremo en que no nos comemos un helado solamente porque no lo necesitamos. Una vez que se ha establecido que algo es necesario, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Por qué lo necesito? Nuestra avaricia o las presiones externas pueden engañarnos y llevarnos a comprar algo. Es válido entonces que nos cercioremos de que estamos comprando algo por las razones correctas. Además, es frecuente que confundamos deseos con necesidad. Dale para arriba, Jenny. Ok. Okay. La siguiente pregunta. ¿Lo necesito ahora? Si concluyo que necesito algo, entonces debería discernir si es el momento de adquirirlo. Nuestra impaciencia y falta de dominio propio nos puede llevar a comprar cosas antes de tiempo, aunque sean necesarias. Si es posible dilatar el cambio de un auto, la compra de un par de zapatos o el adquirir otra computadora, entonces deberíamos esperar. Siguiente pregunta. ¿Hay una alternativa más económica? Si llegamos a esta pregunta es porque hemos decidido que necesitamos algo para ahora. En este punto, entonces, deberíamos procurar la mejor alternativa de precio-calidad que haya en el mercado, dejando fuera el querer comprar algo de una marca específica porque está de moda o porque es la de más prestigio. Esos son elementos secundarios.
Muy bien. Muy bien. Sí, si puede leer el último párrafo, cierra ahí. Al plantearnos estas preguntas, nos protegeremos de ser guiados por nuestros impulsos materialistas o por las presiones de nuestra generación. De la misma manera, estas preguntas servirán para prevenir el déficit en el manejo de nuestras finanzas y evitaremos las deudas. Mire qué interesante. Jenny, ¿qué nos puede comentar brevemente sobre eso? Bueno, algo que yo he aprendido de mi esposo, que cuando tú tienes una ansiedad por comprar algo, que espere, creo que son un mes, y si en un mes todavía tú entiendes que tú lo necesitas, que tú lo quieres, entonces evalúa ya si se puede en ese momento, porque a veces a uno se le entra esa ansiedad y la misma publicidad de que necesito. Es algo que a mí como mujer, creo que a las mujeres nos pasa más, que Bueno, a veces se nos entra que queremos hacer algo, queremos comprar algo, y si uno no tiene dominio propio, uno cae en desgracia porque se lleva de comprar y comprar. mire, estamos viviendo un tiempo de consumismo, mucho consumismo y mucho bombardeo. Ya la publicidad no es solamente por la televisión. En el teléfono te la mandan ahí, las ofertas. Sí, que aprovecha, aprovecha, aprovecha. Es un bombardeo continuo. Y si usted se lleva de esa publicidad agresiva, usted lamentablemente estará viviendo esclavo del sistema. No en Estados Unidos, sino en Esclavos Unidos. Va a estar esclavo. Va a estar esclavo del sistema. Eso es así. Vamos a abrir un espacio para comentar. Si ustedes tienen algún comentario. Hay una hermana ahí en el Zoom que escribió algo. Dice la hermana Cruz María, dice que ella confiesa que humanamente es difícil no, o sea, no preocuparse, no afanarse cuando está en prueba, pero el Señor nos da poder. Es lo que Pablo dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien más desea comentar de los hermanos de Zoom o los hermanos que están aquí? Si tienen algún comentario. Dalia, Pastor, buenas noches. bueno, Que ese texto, por ejemplo, de Filipenses, lo leemos, pero no nos apropiamos de eso, de esa palabra tan hermosa. amén, amén. Lo leemos, pero no nos apropiamos, no lo Ajá. aplicamos a nuestra vida. No lo aplicamos, exacto, no lo aplicamos. Muy bien. ¿Alguien más desea comentar qué les pareció esta parte del contentamiento y especialmente a la hora de comprar? O no escucharon nada o se durmieron o ¿verdad? No sé qué habrá pasado o se les fue la luz. Pero los hermanos que están aquí, vamos a ver, Amado, ¿qué nos dice, Amado? ¿Qué pudiste aprender esta noche, Amado? Bueno, una de las cosas que eh, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero se padece de falta de contentamiento porque no valoramos las cosas buenas que tenemos, que Dios nos ha permitido. Entonces, siempre queremos lograr, nos gustaría tener algo para cada uno de nosotros es grande. Y cuando no lo podemos lograr, entonces ahí es donde puede llegar el descontentamiento. Pero si lo ponemos a pensar y hacer una lista de las cosas buenas que tenemos, ahí podemos analizar y decir, pues, tengo muchas cosas buenas que Dios me las ha permitido. O sea, en otras palabras, el descontentamiento viene de no tener una actitud de agradecido. Wow. Cuando tú dices eso, yo me acordé de algo que escribí esta tarde. Y
Y oye lo que dice, síntomas de un corazón descontento. Por no tener lo que quiere, no disfruta lo que tiene. Por no tener lo que quiere, no disfruta lo que ya tiene. Vamos a ver allá. Es curioso que el Señor Jesús, Él siempre nos invitó a poner la mirada en las cosas que están arriba, donde nada es temporal, o sea, todo lo temporal, Él nos invita a despojarnos de ello, poner vuestra mirada en los cielos. Y siempre, constantemente, Él nos está invitando en estas cosas, pero algo que el contentamiento es considerado en la Biblia. Si Dios me concede, Él puede abrir las puertas, puede bendecir a alguien y Él puede bendecir. Hay personas increíblemente ricas que Sí. Dios ha utilizado. Sobreabundancia. Ajá. Ujú. Porque su corazón no está en la riqueza, sino que utilizan estos recursos temporales para su gloria. Correcto. Entonces, y todo depende cómo se administren o la mayordomía de los recursos del Señor. Yo pienso de que si Dios no te da algo es porque no lo necesitas o no vas a poder con ello. Amén. Entonces, y estar contento en todo. Amén. Estar contentos en todo. Al rico y al pobre lo hizo el Señor. Y Dios sabe a quién le da mucho, a quien le da poco. Ahora, eso no quiere decir que usted no sea diligente, ¿verdad? Si usted, tenemos una responsabilidad de proveer, de suplir, de ser diligente. Por eso yo le decía a un hermano, mira, la Biblia dice el que no quiere trabajar. No dice que el que no tiene trabajo, porque hay gente que quiere trabajo, pero no lo tienen. Dice el que no quiere trabajar tampoco coma, porque o sea, una persona que le están ofertando el trabajo, pero no lo quiere. Entonces quiere vivir la vida, como dice la canción, la vida loca. Quiere vivir la vida loca y no es así. Entonces, sí tenemos una responsabilidad y Dios bendice, como dice Carlos. Pero sea lo uno o lo otro, estemos contentos. Esa es la enseñanza en esta noche. Que estemos contentos, hermano. Démosle gracias a Dios por todo. Mire, Dios nunca va a dejar a un hijo suyo. Usted puede pasar un proceso. Le voy a poner, ya que el hermano Carlos contó su testimonio, la hermana su testimonio, yo le voy a decir algo breve. Yo anteriormente era muy delicado para comer ciertas cosas. Yo comía, no, yo no como esto, no, yo no como esto, yo no como esto. Y yo recuerdo que habían algunas cosas como los gandules o guandules, como nosotros decimos, que yo no los comía. Yo no comía guandules. Y habían otras cosas que yo no las comía. ¿Y sabe qué pasó? Dios me pasó por un proceso que yo aprendí a comer de todo. Ahora no como piedra porque no se ablandan. Como de todo, hermano, porque el proceso te lo enseña, el Señor te enseña a estar contento y a darle gracias a Dios por todo. Y a los hijos uno tiene que enseñarle eso, porque a veces desde pequeñito hacen rabieta, papi, búscame esto, y es ahora que lo quiero. Y el papá ya tú sabes, volviéndose loco para buscarle satisfacer el corazón del muchacho. El día que no hay, usted tiene que decirle a su hijo, mira, no hay. Yo no puedo ahora comprarte eso más adelante y él tiene que entenderlo. Y eso hay que enseñárselo a los hijos con tiempo, porque ya después que crecen, crecen engreídos, porque el papá o la mamá lo complacía en todo, y eso es un peligro. Vamos a orar, hermano. Señor y Dios, gracias Padre por esta enseñanza, por lo que hemos aprendido en esta noche, por los hermanos que han participado. Gracias, Señor, por la familia Bonilla, el hermano Ernesto, Elizabeth, su familia, sus hijas que están de viaje, síguele guardando. Gracias por Amado, la familia Rosales que está con nosotros, Señor.
mira a sus hijos, mira a Henry. Señor, sigue tratando con el corazón de Henry. Gracias, Señor, por nuestra hermana Jenny y su familia. Oramos, Señor, por la salvación de Juan. Obra en él, Señor. Sálvalo, Padre. Ten misericordia de él, Señor. Hazle comprender tu voluntad. Mira a nuestra hermana Natividad. Gracias por su vida, Señor. Síguele sosteniendo. Oramos, Señor, por nuestro hermano Galo, Dalinda. Gracias, Señor, por sus vidas. Sígueles ayudando, sosteniendo, dándole sabiduría en todo, fortaleciendo su fe. Padre, oro también por nuestro hermano Carlos, por Ruth Rivera, la familia Rivera. Señor, mira a Carlitos, atráelo a ti. Ten piedad de él, Señor. Sálvalo. Rescátalo, Señor. Detén su vehículo, detén su caminar y hazle entender tu voluntad. También oramos, Señor, a favor de nuestra hermana Lorena. Señor, mira su condición de salud. Llévate, Señor, esos mareos, quítale esos mareos, Señor. Dale salud. Oro también por mi hermano Juan Carlos. Guárdale, Señor. Guarda también a María, José. Mira esta petición que tienen, que necesitan mudarse, necesitan un apartamento. Que seas tú proveyéndole, Señor. Ponle, Señor, delante de sus ojos el lugar donde tú quieres que ellos estén. Señor, por favor, te lo suplicamos. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están en Zoom, tú conoces cada necesidad, obra conforme a tu buena voluntad. Mira este tiempo de ofrendar, también oramos para que tú sigas supliendo y multiplicando, proveyendo para cada necesidad, conforme a tus riquezas en gloria. Oro por Chani, que no pudo estar hoy, porque ha estado con este virus de herpes labial. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de ella y que tú pases tu mano sanadora sobre sus labios y que en el nombre de Jesús tú la sanes totalmente. Y gracias, Señor, gracias por este tiempo. Seguimos orando los unos por los otros y orando para que a tu tiempo, Señor, tú respondas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Vamos a ofrendar. Quiero decirle brevemente que